que nutra nuestro espíritu. ¿Sí, amén? Vamos, hazlo conmigo. Dile: Señor, muchas gracias porque te hemos adorado. Así que creemos que la tierra está preparada, Señor, para que tu palabra venga a nuestro corazón y se haga viva. Danos una porción que nos transforme, que nos haga meditar y que nos mande nutridos poderosamente en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Y por todos los que no pudieron venir, Señor, también les bendecimos. Bueno, se supone que Navidad pues es donde se recuerda, ¿no?, el nacimiento de Jesús. Y digo se supone porque en realidad no es, ya lo he dicho muchas veces, no es esta la fecha en la que nació Jesús. Sí hay una fiesta de las luces, Hanukkah, pero no es esta fecha. Recuerda que una de las cosas que nos informa la palabra de Dios es que vinieron ángeles y se aparecieron a los pastores, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se acuerdan de esa historia maravillosa que hasta hemos representado por muchas ocasiones en la iglesia? Pero los pastores no sacan a los rebaños en invierno, y menos allá que hace un frío tremendo. Entonces en realidad la fecha fue otra, pero bueno, aprovechemos que en este tiempo pues muchos celebran este evento maravilloso. Es verdad que Jesús vino y nació y trajo buenas nuevas y trajo libertad y trajo salvación, y debemos de festejarlo siempre. ¿Sí, amén o no amén? Dile a la persona que está a tu lado: vamos a festejarlo siempre, vamos a gozarnos. Y muy buenas noches y bienvenidos. Carmelita, bienvenida, buenas noches. ¿Alguien más nos está visitando en esta noche? Todos somos de casa. Bueno, entonces un fuerte aplauso. Carmelita es una amiga de mi esposa, pero así como que para que vuelva a venir, dáselo con alegría, pues. ¿Cuántos pudieron disfrutar de la comida espiritual del domingo? Se quedaron así como, ¿alguien me puede recordar de qué hablamos? Porque a mí ya se me olvidó. ¿De qué hablamos? Dijimos que era un Gerber, esto fue un poco más de papilla, pero incrementamos ahí en la nutrición espiritual. ¿De qué hablamos? Del ciego. Ok, perfecto, qué bueno. Entonces sí están allí poniendo atención, y espero, no voy a pedir que levantes la mano, espero que sí estés pidiéndole a Dios que te muestre en su palabra y que escudriñe su palabra. Que no solamente tomes un momento de lo que tenemos aquí, sino que tomes del buffet delicioso que es la palabra de Dios, es el pan de vida, es el pan del cielo, y que verdaderamente una pequeña porción estés comiendo y disfrutando y dejando que te nutra para vida eterna. Jesús dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es. O sea, Jesús estaba con esta oración reconociendo: ni todas las señales, ni todos los prodigios, ni todos los milagros que yo hice podrán santificarlos, Padre. Solo tu palabra puede santificarlos. Hay personas que están buscando mucho el mover de Dios, pero el mover de Dios como una emoción, como algo pasajero. Y el mover de Dios es lo que mueve en nuestra vida. El mover de Dios es lo que está permitiendo que se retire de nuestro comportamiento del viejo hombre. Eso es un mover de Dios. Muchos dicen: no, es que allá está el mover de Dios increíble. El mover de Dios más poderoso es lo que tú y yo experimentamos, es lo que tú y yo vivimos, es la alegría que se nos nota, es la bendición en la que vivimos. Y como oraba hace un rato, ¿no?, le decía: Señor, gracias por los tiempos de abundancia, gracias por los tiempos de prueba. ¿Cuántos hemos pasado por esos valles de decisión? Y sabes qué, gracias, porque en esos valles de decisión podemos ver que el poder de Dios es wow en todo momento. Y les decía que hoy que muchos celebran o que recuerdan a Jesús, se me hace increíble la asistencia. O sea, como que recordar es olvidarlo, ¿no? Y el frío, y yo no sé qué condiciones se necesitan para que las personas sientan ese deseo, ese fluir de venir y adorar a Dios en todo tiempo. Pero es necesario, gracias,
que tú y yo no dejemos de hacerlo en todo momento, porque los tiempos son malos. Y hoy que me doy cuenta, aunque el mundo habla de Jesús, y Jesús es amor, y Jesús es perdón, y Jesús es esperanza, ¿te has fijado que las navidades ahora son más frías? ¿Cuántos se han fijado en eso? No, yo me acuerdo cuando era niño, no hace mucho, ¿verdad? Sí, porque Dios es eterno, ¿no? Entonces por eso lo digo. Y entonces cuando yo era niño era una alegría donde pasabas, estaba desde finales de noviembre adornadas las calles, todo con motivos de alegría, todos con deseos de que esta Navidad y entre más años pasan, se cumple la palabra de Dios que dijo: y en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Y cuántos respiran ese frío? O sea, ya ahora así como, o sea, ya, lo que venga, ¿no? Y ya que se acabe el año para empezar el otro. Y yo te animo a que no dejes de buscar con esa alegría al Señor, que cuando adores con todo, que le des gracias. Yo por eso le doy gracias por los muchachos, le doy gracias de veras por ti, porque podrías haber decidido no estar y estás. Y los que estamos hay que pedirle a Dios por los que no están y pedirle al Señor que no se enfríen sus corazones. ¿Cuántos están conmigo? Y pedirle: Señor, caliéntalos, mételos a un horno, no de fuego sino de cariño, ¿no? Pero a un horno, pues. Y si tú y yo estuvimos estudiando y escudriñando, acompáñenme a Santiago, por favor, capítulo 1 y verso 5. Santiago capítulo 1 y verso 5. Porque la revelación, que es lo último que hablamos de este bloquecito de enseñanzas, de donde hablé de la información, que hay niveles en el conocimiento de Dios, que hay niveles donde la iglesia se ha mantenido no por años sino por siglos, que muchos creemos firmemente que la iglesia ha caminado con información de quién es Jesús, de qué es el poder de Dios, y la información ahí está. La palabra de Dios nos las dice hace mucho tiempo, y la historia, y los historiadores hablan del mover y de todo, y eso es una información preciosa, pero la información no cambia nuestra vida. La información, al menos que no se vuelva realmente un conocimiento personal, pues nunca tendremos el entendimiento de lo que nos informan, ¿no? Y si no se tiene el entendimiento, mucho menos vamos a tener la revelación. ¿Y cuántos necesitan o necesitamos revelación del Padre? La revelación del Padre es lo que transforma nuestra vida. Y cerrábamos el domingo hablando de que una vez que tenemos revelación, entonces tenemos iluminación. La palabra de Dios dice en Salmos: porque la exposición a tu palabra da luz. Y entonces, cuando somos expuestos a la palabra de Dios, dice: lámpara es a mis pies, ¿qué? Y lumbrera a mi camino. Di conmigo: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. O sea, ¿sabes por qué nos tropezamos horriblemente en la vida? ¿Sabes por qué vamos con tantos errores? Porque nos hemos guiado por nuestra luz, que es nada. Nuestra luz es tinieblas ante la luz de Dios. Nuestra luz es oscuridad ante la luz de Dios. Dice la palabra de Dios: no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? Porque dice que nuestras mejores obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y entonces su palabra, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántos quieren caminar seguritos? Así de ¿cuál es el próximo paso? Escudriñemos la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ver lo que sigue en el camino? Así una lumbrera en el camino. ¿Cuántos quieren eso? La palabra de Dios nos dice cómo. Es sencillo cuando lo podemos vivir en el Señor. Santiago capítulo 1 y verso 5. Quiero hablar de lo que hay que hacer para recibir la revelación, porque la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es Él. ¿Y sabes qué es el temor al Señor? Es uno de sus espíritus, es uno de los 7 espíritus de la plenitud de Dios. Si me puedes proyectar, por favor, hijo, Isaías capítulo 11, para darle apoyo a lo que voy a decir en este momento. Es uno de los 7 espíritus que hablan de la plenitud de Dios. Ya después, ya ¿cuántos estuvieron cuando hablé de los 7 espíritus de Dios? ¿No?
¿Y cuántos se acuerdan de cuáles son? A ver, Iván. No, esos son frutos. Es el fruto más bien, no es plural, es el fruto del Espíritu. Pero la plenitud de Dios habla de 7 espíritus. Estos 7 espíritus reposaron sobre Jesús, que está profetizado en Isaías 11, ahorita lo vamos a leer. Ok, no, hasta ahí déjenme, ahí déjame la proyección. ¿Cuáles son, Iván? Ok, el Espíritu del Señor, ahora sí vamos a leer, dice, saldrá una vara del trono de Isaí, que está hablando del rey David, dice, saldrá una vara del tronco, de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, está profetizando de Jesús, que a Jesús le llamaban Jesús, ¿hijo de quién? Jesús, hijo de David. Y reposará sobre él el Espíritu con E mayúscula, que habla del Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. Es la única vez que vamos a ver Espíritu con E mayúscula. El Espíritu con E mayúscula, ¿de quién habla? Del Espíritu Santo. Los demás, cuando es Espíritu con E minúscula, es exactamente, ay, ¿dónde quedó el Espíritu del Señor? Aquí está, dice, y saldrá un vástago. ¿De dónde? ¿Qué leímos? Del tronco, de sus raíces, perdón, ¿no? Y entonces dice, y el Espíritu del Señor estará sobre de él. Y él es el tronco principal, él es el Espíritu principal, el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué más dice? Espíritu de sabiduría, Espíritu de y Espíritu de y ahora, para que los 7 espíritus del Señor reposen sobre la vida de alguien, necesitamos empezar con el temor del Señor, porque sin el temor del Señor no puede venir la plenitud de Dios. Y entonces, cuando Jesús, que representa el candelero de oro que está delante de Dios, los 7 espíritus de Dios, cuando Él está en la tierra, trae luz. Dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego lo comparte con nosotros, dice, vosotros sois la luz del mundo. Y dice que una lámpara no se pone debajo del almud, sino que se pone sobre para que todos lo vean. Ahora, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él trajo esta luz, ¿ok? Pero fíjate qué maravilloso, si tú viertes el candelero, fíjate lo que sucede. Entonces se vierte el reino de los cielos a la tierra, y la plenitud de Dios toca la tierra entera con su plenitud. Entonces la sabiduría, di conmigo por favor, la sabiduría es un espíritu del Señor. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor. Y el temor es algo espiritual. O sea, tú y yo no podemos vivir con temor del Señor si no es desde nuestro espíritu. Cuando tú y yo no, y no es miedo. El temor al Señor es vivir temiendo lastimar el corazón de Dios con nuestras acciones. Por algo Jesús decía, no me llamen bueno, no me llamen bueno, bueno solamente mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué crees que lo hacía? Porque no quería en nada ofender al Padre. Decía, no me llamen bueno. ¿Por qué me llaman bueno? Solamente mi Padre que está en los cielos es bueno. Y lo decía, no se maravillen, porque lo que oyen de mí es lo que yo oigo de mi Padre. A Jesús le daba temor reverente tomar un lugar que no tiene. Cuando Él está aquí en la tierra, Él todavía no había subido al Padre, Él no había sido entronado, no estaba a la diestra del Padre, ni le habían hecho Rey de reyes y Señor de señores. Él vino como siervo para servir y dar su vida por muchos. Entonces dice, no me llamen bueno, o sea, yo tengo temor de Dios, y lo que oigo, tranquilos, eso es lo que oigo de mi Padre. Y sabes que no hay nada que yo haga que no escuche que mi Padre hace. Y entonces eso es vivir con un temor reverente. ¿Y cuántos reconocemos que necesitamos temor en estos días? Temor de Dios. Y el temor de Dios es lo que nos hace
Como esposos, ser fieles. Como hijos, dar honra. Como amigos, ser leales. Como congregantes, amarnos. Como vecinos, no dañarnos. Eso, ¿por qué? Porque hay temor en nuestros corazones. Temor de Dios. ¿Cuántos reconocemos que necesitamos temor? Porque ahora ya todo lo que, oye, fíjate que ofendiste, ay, pues, si quiere, pues si no, pues así hablo y ya. Oye, ¿por qué contestas así? Pues porque así soy y qué. O sea, ya no hay temor, ya no hay amor, ya no hay respeto. Entonces quiere decir que no hemos entendido que es espiritual. Dí conmigo por favor, es espiritual. Y necesitamos una sabiduría espiritual, porque muchos creemos ser sabios en nuestra propia opinión. Y nuestra propia opinión es, si soy bueno para algo, creo que soy sabio. A ver, ¿cuántos se han sentido sabios? Los hipócritas no van a ir al cielo. Aunque mi esposa dijo que está lleno de hipócritas, yo no levanté la mano. A ver, ¿cuántos han hecho algo que les sale bien y se creen sabios? En su propia opinión. O lees la palabra de Dios y crees que la puedes interpretar con tu sabiduría. ¿Cuántos lo hemos hecho? Todos los demás siguen peor. Ok. ¿A cuántos les sale algo bien y sientes que eres mejor que otros? Ya empiezan a aflojarnos y ya, Señor, gracias, tu reino se está acercando ya. Bueno, entonces dice Santiago, capítulo 1, por favor, de Santiago y verso 5. Ahora vamos allá, entendiendo que es un Gerber que nos tiene que hacer mucho provechito en el día de hoy. Nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ponte a estudiar, haz una maestría, platica con tus amigos, toma consejo y consenso. Eso no dice. Si alguno de vosotros está falto de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Tenemos que pedírsela al único que da una sabiduría maravillosa. ¿Sabes cuál es el asunto con nuestra vida? Que cuando sentimos que no sabemos qué decisión tomar, corremos a todos, pero no le pedimos a Dios lo que tenemos que hacer. ¿Y qué dice Santiago? Si alguno de vosotros, fíjate qué lindo él, así como dando la concesión, como no juzgando, dice, si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pero habla de una sabiduría que espiritual, porque todos tenemos algo de inteligencia. A ver, ¿cuántos reconocen que tienen algo de inteligencia? ¿Cuántos saben que somos Homo sapiens? Es decir, yo no, sí, todos. Ok, tenemos algo de inteligencia natural. Hay inteligencia que es animal. ¿Cuántos han leído ahí en Santiago? Que dice, la inteligencia animal la vemos en Animal Planet. ¿Ok? Es eso que le hace a los animalitos agarrar una piedra y golpear algo y saber que ahí pueden partir. Hay sabiduría o inteligencia animal. Hay inteligencia o sabiduría que viene de lo alto y hay sabiduría diabólica. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de sabiduría necesitamos? La que viene de lo alto. Y Santiago dice, alguno de vosotros pídala a Dios. ¿Y qué va a pasar si se la pedimos a Dios? Dice, el cual da a todos, ¿cómo? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero entonces, ¿cuál es la condición para recibir sabiduría de lo alto? Pedírsela a ¿quién? Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Hay un canto así, ¿no? Al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Por qué? Porque Jesús ya la vivió aquí en la tierra. Por eso tenemos que dirigirnos al Padre en el nombre del Hijo y pedirle, Señor, necesito esa sabiduría que hizo que tu Hijo, mi Señor y mi Salvador, anduviera en esta tierra y nos hablara de la manera que nos habló.
¿Cuántos en este momento quieren esa sabiduría? ¿A cuántos nos gusta que nos den sin reproche? Dices, ay, yo ya te di un chorro, yo ya siempre te doy, yo ya es, y ahí. Y cuando te dan con reproche, ¿qué se siente? O cuando damos con reproche, mejor no me des. Porque si cada vez que me das me cantas, ¿para qué me das? Cuando tuve, te mantuve y te di. Hoy no tengo, ni te tengo, ni mantengo, ni te doy. Búscate. No, ya eso es sabiduría natural, ¿no? Pero es la realidad. O sea, ¿cuántos quieren sabiduría sin reproche? Vamos a una oración y dile, Señor, necesito esta sabiduría. Porque la natural me ha hecho tropezar, me ha decepcionado. He puesto expectativa en personas equivocadas. He puesto expectativa en negocios o en trabajos equivocados. Y me he sentido triste y decepcionado. Y aún me he atrevido, Señor, a decir, ¿por qué permitiste esto? Cuando ni siquiera te lo pedimos que tú lo confirmaras. Padre, danos sabiduría de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Sabiduría que viene de lo alto, Señor. Sabiduría que viene de lo alto. Y ayúdanos en esta noche a vivir de una manera diferente hasta que vuelvas. Porque los tiempos son difíciles, Señor, y necesitamos esta sabiduría que nos saca adelante. Ayúdanos con tu sabiduría a leer tu palabra, escudriñarla y poderla vivir. Lo que yo te pido para mí, Señor, te lo pido para cada uno de mis hermanos y amigos. Lo que te pedimos para nosotros, te lo pido, Señor, para cada israelita que lee la Torá y puedan ver por tu Espíritu, Señor, a su Mesías precioso. Dales sabiduría en la lectura. Dales luz, Señor, que viene de tu Espíritu. Dales entendimiento de lo que tú eres para ellos. Les bendecimos porque esto es sabio, Señor. Al pedirlo para ellos, lo podemos recibir nosotros en el nombre precioso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ver una pequeña historia ahí en Juan 3, Juan capítulo 3. Había un estudioso de la palabra, y esto solamente es para dar base a lo que hablamos poquito el domingo de la información. Y este hombre se llama Nicodemo aquí en la historia, y él quería realmente tener un encuentro con el Mesías. Él tenía la información y pudo con esa información dar un paso. Ese paso fue ir a buscar a Jesús, del cual hablaban y del cual se oían maravillas. Porque con la información tú y yo podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, cuando tú y yo llegamos a un módulo de información, podemos ya no seguir perdidos, o podemos ignorar las indicaciones y seguir perdidos. O sea, la información no es una garantía. La información es información. A ver, la información es, ya ves, ya tienes sabiduría de Dios. A ver, ¿qué es la información? Señor, ya los iluminaste en esta noche. Eso es la información, nada más algo que va al intelecto, pero que no cambia nada si no decidimos entender las cosas. Y entonces Nicodemo, vamos ahí capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice, había un hombre, ¿de quiénes? De los fariseos, que se llamaba Nicodemo. Y luego ve lo que dice, un principal entre los judíos. O sea, Nicodemo no era cualquiera, Nicodemo era un principal. Ya cuando eres un principal es porque tal vez tienes mucha información y todos se dan cuenta de la información que tienes. Hay personas que a mí me han dicho, no hombre, fíjate, por ejemplo, mi esposa me ha referido a algunas personas, me dice, oye, qué bárbaro, qué inteligente es, ¿no? Le digo, no es inteligente. Bueno, tiene inteligencia, pero no es inteligente. Porque hay personas con mucha inteligencia que viven muy mal. Y hay personas que sin tanta inteligencia viven muy bien. Entonces, ¿quién es más inteligente?
Por ejemplo, a mí me maravilla que hay personas que con un anafre y poniéndose a hacer tortillitas y sus guisaditos hacen una lanota increíble. Y hay quienes así, no, pues con mente corporativa y que si tuviéramos y el administrativo y logística y todo, pero nunca hacen nada. ¿Quién es más inteligente? La que dice, sí señor, ¿qué más quiere? Y que trae un billetote de sus gorditas, o el intelectual impresionante que ya está pensando en, esta es la oficina de tal, y va a estar el gerente y todo, y no tiene nada más que sueños. ¿Cuántos quieren vivir inteligentemente? Pónganse a amasar, a hacer algo, ¿no? Nicodemo tenía mucha información y los demás lo veían. Dice la Biblia, dice que era un principal de entre los judíos, y me llama mucho la atención este dato porque son bien truchas. Tienen mucho intelecto y saben historia y son lectores regulares, y por algo Nicodemo es el que se atrevió y dice, vino a Jesús ¿a qué horas? Eso fue inteligente, eso fue un movimiento inteligente, porque era fariseo y los fariseos dudaban de Jesús. Así que es inteligente que cuando no quieres que nadie se dé cuenta de lo que haces, vete allá a la sombrita o de nochecita. Eso es inteligente, no despepites todas tus cosas a la luz del día. Las personas que hablan todo así a flor de labios y todo, y no quieres que otros sepan, de repente por no buscar lo oscurito allá la sombrita, de repente ya andas regando la sopa. Entonces yo te recomiendo que seas como, en este caso sí, sé como Nicodemo. Nicodemo sabía, a Jesús lo queremos agarrar en una, pero la verdad yo sí creo en él. Entonces de noche, así me voy a escapar, y de noche donde nadie me ve, inteligentemente lo voy a ir a buscar. Y mira, él tuvo una oportunidad del cielo para que su vida fuera cambiada. Dice que fue de noche, encontró a Jesús y le dijo, Rabí. ¿Qué le dijo? A ver, léelo conmigo. Rabí, sabemos, di conmigo, plural. Nicodemo ya había platicado con sus amigos y él habla en plural. Él dice, la verdad, ya nos dimos cuenta quién eres tú. Sabemos que ¿qué? Fíjate lo que dice, sabemos que has venido de Dios. O sea, no es algo que tenían velado, no es algo que ignoraban, lo reconocían, pero era tan fuerte la tradición, era tan fuerte el puesto, era tan fuerte lo logrado en esos años como fariseo, que no daba lugar a un cambio en su corazón. Hay personas que viven o que vivimos con lo logrado hace años, pero no queremos nada nuevo. ¿Por qué? Porque lo más difícil de cambiar es el espíritu de la mente. La palabra de Dios dice que el espíritu tiene mente, dice, renovad el espíritu de vuestro entendimiento. Di conmigo, nuestro entendimiento tiene espíritu, pero a veces nuestro entendimiento ya se siente a gusto, ahí lo tenemos, no, que no nos los toquen, yo he vivido bien así, y no queremos un espíritu nuevo en nuestra mente. ¿Cuántos quieren un espíritu nuevo en su mente? Yo lo anhelo con todo mi corazón. ¿Por qué lo anhelo? Porque hay cosas que ya no me funcionan. Hay cosas que en su momento fueron buenas, pero en este momento ya no son buenas. Me acuerdo de la televisión, cuando la primera televisión que vimos a colores era una cajísima. No. ¿Cuántos subieron una televisión de esas que pesaba más que un bocho? ¿No? Y le cambiabas así, y parecía que la cosa se traía en granes, mano. A ver, ¿cuántos dirían, yo quiero una televisión de regalo en esta Navidad de esas? Que te miden como un 80 de ancho. De la pared a donde la ves quedabas apretado. A ver, ¿cuántos le dirían, Señor, concédeme una televisión porque no hay otra mejor que esa? Sería absurdo. Cuando ya hay unas que no miden ni una pulgada de ancho. Sería absurdo, y te digo una cosa, somos absurdos.
Porque hay muchas cosas que no nos funcionan y las queremos en nuestra vida. Hablando espiritualmente, ¿cuántos anhelan cambios en su espíritu? Así, ¿cuántos quieren un plasma así en su espíritu, así de touch? Así que, ay Señor, ahora sí, ¿no? Buena onda, ¿no? Le dijo: Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, ¿sí qué? Si Dios no está con él. O sea, Señor, lo que tú haces, la neta, nosotros no podemos. Pues lo que tú haces solo Dios. Y entonces, ¿qué le faltaba para cambiar? Si ya sabía eso, si ya tenía esa información, ¿qué le faltaba? Disposición. Si tienes información y tengo información, ¿qué nos falta? Disposición para que Dios haga la buena obra. Y entonces seguimos adelante. Respondió Jesús y le dijo: de veras te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús se fue directo. Le dijo: sí, gracias, pero no me adules. Yo lo que quiero es que haya un cambio en ti. Qué bueno que el que ves lo que ves, pero lo que yo quiero es que tú tengas un cambio. Jesús sabía quién era. Jesús no necesitaba que nadie lo adulara. Jesús no necesitaba ni que le llamaran bueno, ni maestro, ni rabí, ni hijo de Dios. Él vino para servir. Amén. ¿Sabes que tú y yo no necesitamos que nos adulen? Tú y yo no necesitamos que nos digan nada. Tú y yo necesitamos hacer lo que tenemos que hacer para la gloria de Dios. ¿Sí, amén o no amén? ¿Verdad que sí? Y entonces dice: de veras te digo que necesitas nacer de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de veras te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es nacer de agua y nacer del Espíritu? Nacer de agua es arrepiéntete la manera en que has vivido. Ve y bautízate. El bautismo es un acto público de nuestra condición como pecadores, y reconocemos que nuestro viejo hombre va a quedar allá abajo del agua. Y le dijo: Nicodemo, tú necesitas tomar un paso. Ya había venido Juan el Bautista. Ya Juan el Bautista les había dicho: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y eran sumergidos en el Jordán y salían, y entonces eran llenos de un nuevo espíritu, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene cuando hay arrepentimiento en nuestras vidas. Y Jesús le estaba diciendo: necesitas nacer de agua y de ¿qué? Entonces el paso para que tú y yo tengamos sabiduría y entendimiento del cielo es vivir con un corazón arrepentido en la presencia de Dios. Tú y yo no podemos decir: ok, Señor, yo no entiendo nada, pero muéstrame. Dios va a decir: ¿qué traes? Humíllate, arrepiéntete, naz del Espíritu, y va a venir lo que tú quieres del reino de los cielos. Sabes, amado, yo no sé tú qué planes tengas para el 2016, pero yo creo que hay muchos años que hemos tenido propósitos, pero no tenemos la visión de cómo lograrlos, porque esa visión solo puede venir del cielo. Esa visión solamente Dios nos las puede dar. Esa sabiduría viene en su palabra. No viene de juntarnos la familia y decir: a ver, tus propósitos para este año, ¿qué son? De ahí no viene la sabiduría. Y de hecho hay propósitos buenos y es lindo escucharlo, pero sabes algo, es más lindo que haya cambios en nuestra vida. Y le dice Jesús: si no naces de agua y del Espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Justicia, gozo y paz. Porque para que haya paz y gozo tiene que primero venir la justicia. ¿Y sabes qué necesitaba Nicodemo? El reino de Dios. ¿Sabes qué le está diciendo Jesús? Tú no vives en justicia, tú no tienes gozo y tú no vives en paz. Y si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar a ese nivel de vida. ¿Cuántos necesitamos finales de 2015, todo el 2016 y el resto de nuestros días, el reino de los cielos en nuestra vida? Esto no es de un día, esto no es de un año, esto es de aquí a que Jesús vuelva. Amén. Y entonces le dice: lo que es nacido de carne, carne es. Y le está diciendo: esa información que tú tienes de mí es intelecto.
Lo que tú sabes de mí, Nicodemo, lo escucharon tus oídos naturales. Pero lo que yo te estoy diciendo es algo del Espíritu. Necesita haber un cambio. Y lo que es nacido del Espíritu, ahora, lo que es nacido de Espíritu con E mayúscula, fíjate lo que sucede. Espíritu es. Entonces, cuando tú y yo vamos a la presencia de Dios, somos hombres y mujeres espirituales, ya con un espíritu, con una E minúscula, pero espirituales, porque nacemos en el Espíritu de Dios, que es el que da vida. Y entonces, fíjate lo que le dice, adelante, no te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces le está diciendo Nicodemo, porque cuando le dijo eso, Nicodemo ha de haber dicho, y Jesús dijo, no te maravilles. O sea, el viento sopla y oyes su sonido, pero viene de donde no sabes. Entre la maravilla, a veces nos quedamos pensando de dónde vendrá esto. ¿Y sabes qué dice Jesús? No, ni te metas a saber de dónde viene. El Espíritu sopla. No sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Yo te quiero decir algo. Anhelo que en mi vida y en la tuya empiecen a pasar cosas que no sabes, que sabes que vienen de Dios, pero no sabes de dónde vienen. Ahora, al decirte esto hay cosas que en la soberanía de Dios pueden suceder y no sabes de qué faceta de Dios van a venir. Faceta de misericordia, faceta de bondad, faceta de poder, faceta de creatividad, faceta de salvador. No sé, hay cosas que vienen a nuestra vida, no sabemos cómo. Y no sabemos qué va a suceder con eso. ¿Cuántos han recibido un viento de misericordia que no sabes ni cómo, pero empezaste a sentir misericordia por alguien? Y no sabes de cómo ni por qué te pasó. Ahora, ¿cuántos han sentido de repente que viene un viento de revelación a tu vida? Y no sabes cómo empezó, pero empezó a suceder. Ahora, no sabes a dónde vas a ir con esto, pero lo que sí sabemos es que si Dios quiere, por eso muchos debemos de decir, si Dios quiere, haremos esto o haremos aquello. Si Dios quiere. Ahora, ¿qué quiere Dios? Dios quiere muchas cosas. Su misericordia es nueva cada mañana, pero yo no sé a dónde viene, de dónde viene y a dónde va con lo que me está permitiendo vivir. ¿Tú sí? Te pregunto, ¿tú sí sabes de dónde ha venido y a dónde vas? Lo único que yo sé que es bueno, que si lo que Dios está trayendo a tu vida y a mi vida, Él lo hace, es bueno. Adelante, por favor. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Tenía tanta información que dijo, yo necesito saber cómo sucede. Dame una ecuación para entenderlo. Y mira lo que le contesta Jesús. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel? Y no sabes. Fíjate lo que le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel? O sea, tú enseñas a una nación y no sabes lo que te estoy hablando. Ahora yo te quiero decir en esta noche, para casi terminarnos el Gerbercito, si un hombre que enseñaba a una nación no podía entender conceptos tan simples del Espíritu, ¿en qué lugar estaremos tú y yo en esta noche? Te estoy hablando de un hombre que enseñaba a una nación y era de los principales. Necesitamos revelación de Dios, amado. Esto es el complemento de que dije el domingo que podíamos ser iluminados, no illuminatis, pero sí iluminados. Porque si somos la luz del mundo que somos, iluminados por el Espíritu Santo. Los illuminatis buscan en el ocultismo, tú y yo debemos de buscar en la verdad para ser iluminados. Tu palabra es verdad y cuando leemos la palabra de Dios se vuelve una verdad y somos la luz del mundo. Amén. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Santiago dice, si alguno está a falta de sabiduría, pídala. Ahí comenzamos. Jesús le dice a Nicodemo, necesitas sabiduría y revelación, porque aunque hoy estás enseñando a una nación,
Y no cualquier nación, ¿eh? Hoy por hoy, los inventos más picudos los tienen los israelitas. Y no a todos les ha iluminado el Señor con quien es Jesús. Pero aún así son una nación poderosa. No hay tantos científicos per cápita como los israelitas. No hay tantos descubrimientos. Pero ¿sabes qué? Hay muchos Nicodemos allá y hay muchos Nicodemos acá. Vivimos con información de quién es Jesús, pero no sabemos cómo está soplando el viento de su espíritu y queremos entenderlo. Y lo que Dios quiere es darnos revelación, porque Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado eres tú, Pedro. Fíjate, Pedro no era más que pescador, pero Jesús le llamó bienaventurado. Nicodemo era maestro de Israel, pero Jesús le dijo: eres tú y no sabes, maestro de Israel. Y a Pedro le dijo: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién da la revelación? ¿Quién da la revelación? El Padre. ¿Y sabes cuándo nos da la revelación? Cuando lo vemos como Padre. Cuando tú y yo le decimos: Padre, ayúdame a entender lo que está sucediendo en mi vida. Ayúdame a entender, Padre mío, lo que está sucediendo en mi familia. Ayúdame a entender lo que está pasando en mi casa. Él, como Padre amoroso, puede abrazarnos y explicarnos cosas a través de su espíritu reveladas en su palabra. ¿Sabes una característica como papás? Es que cuando las cosas se salen de control queremos explicarle a nuestros hijos. ¿Cuántos papás hay aquí? Y ya sea que tu hijo sea chiquito o grande, cuando las cosas se salen de control, tú quieres decirle: mira, ven, te voy a explicar lo que pasó. ¿Sabes cuántas veces nuestro Padre Celestial nos ha querido explicar las cosas? Pero no le pedimos con un corazón sencillo. Llegamos Nicodemos y Nicodemos nos quedamos. Pues, ¿cómo puedo yo entender esto? No sé, Señor, si tú me dices que tengo que nacer de agua, o sea, arrepentimiento, y que tengo que nacer de espíritu, o sea, que esto es espiritual, me someto a tu perfecta voluntad. La última escritura para que nos vayamos contentos y meditando y que pidamos al Señor sabiduría. Mateo capítulo 16. Por favor, Mateo capítulo 16. ¿Ya están allí? Ok. No, cierro con Mateo, perdón, lo anterior fue de Pedro. Mateo 7, por favor. Mateo 7, verso 7. En esta noche yo te animo a que juntos empecemos a pedirle al Señor todo lo que necesitamos. Yo te deseo un fin de año precioso, evaluando lo que ha sucedido por nuestra falta de sabiduría. Yo estoy cerrando un año donde a Julián antier, no me acuerdo qué día, ¿no? Hablando de una situación de trabajo, me dijiste, ¿no? Ojalá que el año que entra sea diferente. Y me quedé pensando, ¿por qué me han sucedido cosas, Señor? ¿Por qué estoy pasando en este momento esto y esto y esto? ¿Sabes qué? Es falta de sabiduría. Porque es un diario vivir y es un diario pedir. Y muchas veces el Señor nos revela algo y es bien lindo y empiezas a hacer cosas y prosperan porque Dios te lo reveló. Pero dejamos de pedir día a día y otra vez caemos en baches naturales porque dejamos de ser nacidos del Espíritu. Ya muchos nacimos de agua, pero necesitamos cada mañana nacer del Espíritu de Dios. Amén. Y Jesús dice: pedid. Dios es espléndido.
pedid y se os dará. Pero hay tres cosas para recibir, no solamente es pedir. Mira lo que Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay muchos que tenemos la puerta cerrada, no nos han abierto porque solamente pedimos, pero pedimos y no nos atrevimos a buscar. Y muchos pasamos al segundo punto de buscar, pero nos quedamos sin llamar. Y yo quiero decirte que la plenitud de la respuesta de Dios está en tres pasos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, ¿no? Pero también dice: llamad y se os abrirá. Yo no sé cuántas puertas nos hemos quedado con ganas de que se nos abran en estos años. Yo espero que tengas una puerta abierta cada mañana de parte de Dios. Yo espero que tengas una respuesta cada mañana de parte de Dios. Y yo le pido a Dios que nunca perdamos las ganas de buscar para seguir hallando respuestas. Una de las cosas que como iglesia hemos dejado de hacer es que ya nada más pedimos: Padre, te pido en el nombre de Jesús que me des un buen día. Pero no buscas cómo. No buscas cómo. Y hay respuestas que ahí están. Padre, te pido que me des. Y el Espíritu Santo así diciendo: allá agáchate tantito, mira, ya está la respuesta. Pues, pero no quiero buscar, Señor. Y muchas veces buscando vemos la respuesta, pero no nos atrevemos a decir: hey, puedo. Y lo que estábamos pidiendo nunca nos llega, porque pedimos pero no buscamos, o buscamos pero no llamamos. ¿Cuántas cosas se atoraron en este año en tu vida porque solamente pediste y solamente pedí, pero dejé de buscar y dejé de llamar? Y hay personas que Dios las va a usar para traer respuestas a tu vida. Llámales, ámalas, respétalas. Hay cosas que están escondidas, búscalas. Cuando salgas a la calle y tengas alguna inquietud, empieza a ver a los locales, empieza a ver ideas nuevas, empieza a ver qué se ocupa para que adoremos al Señor. Y vamos a adorar al Señor y vamos a pedirle en este tiempo que nos dé sabiduría y revelación para terminar un año conscientes de todo lo que no pudimos recibir porque dejamos de buscar y dejamos de llamar. Hay personas que tenían la respuesta y bien te podrían decir: si tan solo me hubieras buscado o me hubieras llamado. Y Dios diciéndote: me lo pediste a mí, pero no buscaste y no llamaste, y esperabas que yo te trajera todo a casa. No, la fórmula está aquí. Jesús la dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahí en tu lugar dile con todo tu corazón lo que necesitamos para terminar un año conscientes en el Espíritu. Señor, yo me arrepiento de todo lo que no hice en tu presencia, Señor, y con tu dirección. Quiero nacer en tu Espíritu. Ya me bauticé, Señor, pero necesito estar sumergido en tu presencia.